Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Sí, está claro, profesora. Sí se escucha. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? Recordando un poco lo que ya hemos trabajado la clase pasada. Sí, asimismo, recordemos que es muy importante la participación de cada uno de ustedes, ¿sí? Recuerden que cada uno de ustedes, al participar constantemente en las sesiones, mejor dicho, en las clases, tiene puntos adicionales al promedio final. Y es fundamental que participen, ¿no? Así salen con un buen promedio, ¿sí? Así, chicos, entonces es fundamental dicha acción si tienen inconvenientes, dificultades o no podrían conectarse o no pueden activar el audio, su micro. Entonces, no hay ningún problema, pero eso sí, lo tienen que informar en el chat antes de que empiece la sesión, ¿sí? No cuando yo realice las preguntas, ¿ya? ¿Queda claro? Sí, profesora. Muy bien. Dicho ello, chicos, vamos a iniciar con la sesión recordando un poco lo que ya hemos trabajado. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado? ¿Qué es lo que hemos trabajado? ¿De qué hemos hablado? A ver, ¿quién me podría manifestar? Profesora, el realismo, profesora. Muy bien, hemos visto lo que es el realismo. ¿Y qué es lo que hemos hablado sobre el realismo? A ver, Fabricio nos dice hablamos de las evoluciones, ya, muy bien. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué características tiene el realismo? ¿Cómo nosotros podemos identificar, por ejemplo, un texto literario basado en el realismo, ¿no? Como yo, por ejemplo, ahora cojo un libro y puedo determinar y decir, ya, este libro pertenece a esta corriente literaria. Uy, ¿Vamos? Buenos días. buenos días, chicos. A ver, acá Fabricio nos dice el movimiento literario. Muy bien. A ver. En observaciones artísticas, ya fue un movimiento literario basado en observaciones artísticas. De la evolución del tiempo, ya, muy bien. Claro, cuando nosotros hablamos del realismo, sí, ya su nombre mismo nos lo indica y nos dice de que
va a estar o se va a basar, sí, en aspectos literarios, ¿ya? Que van a estar basados en manifestar un pensamiento tal cual era, ¿no? Un pensamiento que en esa sociedad se desarrollaba, ¿sí? A ello se va a referir, ¿no? ¿Por qué? Porque el realismo surge después de una corriente muy importante también. ¿Cuál es esa corriente, chicos? ¿Después de qué corriente surge el realismo? Ujú. A ver, del romanticismo, exacto, ¿no? El realismo va a surgir después del romanticismo. ¿Por qué? En el romanticismo, por ejemplo, se planteaba un pensamiento subjetivo, ¿no? Un pensamiento en el que el sentimiento va a ser lo primordial o era lo primordial, ¿no? Giraba en torno al sentimiento, todo aspecto literario, ¿no? Es lo que trataban de plasmar dentro de esta corriente literaria, ¿no? Ahí lo que predominaba era el pensamiento subjetivista, el pensamiento amoroso, ¿no? Donde se dejaban guiar mucho por lo que sentían, ¿no? La realidad de esta sociedad. Para luego surgir el realismo, ¿no? El realismo es un pensamiento objetivo basado en lo real, ¿sí? En aspectos reales de la sociedad, ¿no? Entonces a ello se refiere. ¿De chicos? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Recordamos hasta ahí? Sí, muy bien. Entonces, cada corriente literaria va a ir surgiendo, ¿sí? A partir de un pensamiento objetivo, ¿no? Van a ir evolucionando, ¿sí? A través del tiempo en base a diversas realidades, en base a su contexto social, ¿no? Y en ello es que surge el vanguardismo, ¿no? Pero para que surja el vanguardismo se va a desarrollar de una forma muy particular, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí antecedentes del realismo con la novela. Recuerden que el pensamiento objetivo, la manifestación literaria que va a predominar más va a ser la novela, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener a Honoré de Balzac, Gustavo Flaubert, Émile de Zola, Fedor Dostoyevsky, León Tolstoy, Benito Pérez Galdós, ¿no?
¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, vamos a tener las manifestaciones literarias como Papá Goriot, Madame Bovary, La Bestia Humana, Crimen y Castigo, Guerra y Paz, Doña Perfecta, ¿no? Crimen y Castigo, por ejemplo, una manifestación literaria, sí, desarrollada la clase pasada, ¿no? Entonces, como antecedente, ahora, para que surja, sí, el vanguardismo, va a tener varios antecedentes, ¿no? Como por ejemplo la literatura del modernismo y la generación del 98, ¿no? Recuerden que cada corriente literaria van a tener antecedentes significativos, el cual va a hacer de que ello evolucione y cambie, ¿no? Por ejemplo, este periodo va a abarcar del modernismo y la generación del 98, se le va a conocer históricamente como el fin del siglo, ¿no? El fin de un tipo de pensamiento, el cual va a tener lugar a los últimos años del siglo XIX, ¿no? Y principios del siglo XX, que se va a desarrollar dentro de esta época. ¿Sí? Ahora, los eventos sociales, culturales dentro de esta generación van a significar mucho durante esta época, porque recuerden que cada movimiento literario va a estar en base al avance social, ¿no? Al avance científico, al avance cultural que vaya a tener esta sociedad que se vaya a presentar durante esta época, ¿no? Entonces va a haber eventos sociopolíticos del contexto histórico, ¿no? Por ejemplo, el avance de la ciencia, el cual va a desarrollar la técnica y el logro de importantes descubrimientos, ¿no? Tales como, por ejemplo, el petróleo, la electricidad, los progresos de la técnica, ¿no? De la técnica van a estar dirigidos principalmente a mejorar las máquinas, ¿no? O sea, ¿qué significa ello? Que va a tener algo de particular en mejorar en el cambio, ¿no? Y los medios de comunicación, ¿no? Lo cual va a dar como resultado la segunda revolución industrial, ¿no? Acá se va a desarrollar, ¿sí? Va a dar paso a la era capitalista, ¿no? Y abre las puertas del comercio mundial, ¿no? A que ya la tecnología, el proceso vaya a cambiar, ¿no? Este desarrollo va a dar paso ya a la era capitalista, ¿no? Y van a empezar las migraciones en busca de una vida mejor, ¿no? De ir evolucionando. ¿Sí? En ello se va a basar. Ya en el año 1895 se va a iniciar la guerra colonial, ¿no? Donde las últimas posesiones españolas como Filipinas, Cuba y Puerto Rico van a luchar por querer adquirir, ¿sí? Su independencia, ¿no? Hacer propicios de tener su propia o una forma de metodología o una forma de derecho que ellos puedan dirigirse por sí mismos, ¿no? Entonces acá la escuadra española va a destrozar con apoyo de Estados Unidos, ¿sí? A Santiago de Cuba, ¿no? Por lo cual España va a tener que firmar el Tratado de París, ¿no? El famoso Tratado de París en el año 1898, ¿no? En el que se va a comprometer a abandonar los restos de su antiguo imperio, ¿no? Ya a ello se le va a conocer como el desastre del 98. ¿No? Entonces, van a ser muchos aspectos históricos y sociales que van a cambiar o que van a hacer
que esta forma o la literatura tenga algunas características en particular, ¿no? Ahora, ¿cómo es la cosmovisión? La cosmovisión se va a considerar, ¿sí?, que la fe cristiana no va a poder hallarse por medio de la racionalización, ¿no?, sino con el sentimiento, ¿sí? Entonces, los de la época modernista van a buscar, de alguna u otra forma, mejorar la manifestación literaria, ¿no? Acá ellos van a considerar que el hombre llega a conocer a Dios, pero después de conocerse a sí mismo, ¿no? Ellos consideraban ello, ¿no? Y por otro lado, los filósofos alemanes como Nietzsche se van a oponer al racionalismo, ¿no? Planteando, ¿sí? Ellos van a plantear que la vida es el valor fundamental, ¿no? Donde que el hombre va a poder convertirse en superhombre, ¿no? Por su propia voluntad, o sea, por su propia forma, por su propia metodología. Ellos van a, o el ser humano va a poder convertirse en ello, ¿no? Y aquí el hombre va a buscar un mundo nuevo, ¿no? Un mundo nuevo, un mundo moderno, ¿no? Audaz y emprendedor, ¿no? Si bien es cierto, veníamos de un pensamiento reprimido, donde se basaban solamente en aspectos literarios, sociales, pero van a cambiar ello, ¿no? Va a cambiar todo ello, ¿sí? Chicos, se salió la transmisión. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profesora. Muy bien, entonces Sí, Miss. muy bien. Les venía mencionando, entonces, que nosotros nos vamos a basar, ¿sí? O dentro para que surja el vanguardismo, va a haber, ¿sí?, muchos antecedentes, los cuales van a ser significativos para esta generación, ¿no? Para que pueda evolucionar en el tiempo los prospectos de esta forma de literatura, ¿eh? Y en ello nos vamos a basar, ¿sí? Van a tener cambios sociales dentro de esta generación, ¿sí? Donde acá va a buscar, ¿sí?, la sociedad del modernismo, ya su nombre nos lo indica, va a buscar, ¿sí?, de alguna u otra forma, el que aquí el ser humano vea desde otra perspectiva la literatura, ¿no? O mejor dicho, el comportamiento que vaya a tener, ¿sí? ¿Todo claro hasta ahí? Chicos, ¿alguna duda hasta ahí? Todo claro, profesora. La verdad. Muy bien, entonces en ello se va a basar el modernismo, ¿sí? Seguimos entonces.
Ahora, ¿qué características tiene este movimiento literario? Pues bueno, va a tener diversas características. Primero, que va a gozar, ¿sí?, de los principios del Parnaso y del simbolismo, ¿no? Los cuales se van a caracterizar por tener una oposición, se podría decir, o estaban en contra de lo cotidiano, ¿no? De lo cotidiano, de lo común, ¿no? Entonces ellos van a rechazar, ¿no? Por eso es que van a presentar una cierta rebeldía contra los convencionalismos sociales, ¿no? Contra los, lo que se realizaba cotidianamente dentro de esa sociedad, ¿no? O sea, aquello que cotidianamente se venía realizando, pues ellos se van a oponer por completo a ello, ¿no? Entonces, a ello nos vamos a referir, ¿no? Acá se va a surgir el afrancesamiento y el cosmopolitismo, ¿no? De ver desde una perspectiva muy diferente, ¿no? Aquí el erotismo, por ejemplo, va a ser una muestra máxima de rebeldía, ¿no? O sea, ellos van a usar esta forma de manifestación como en oposición o en contra, ¿no? Con tal de oponerse, ¿no? El cual se va a oponer con efusiva religiosidad y el misticismo, ¿no? Ellos se van a tratar de manifestar de dicha forma, ¿no? El modernismo en sí se va a inspirar en otras dos escuelas literarias, como el Parnaso y el simbolismo, donde el parnasianismo va a instaurar el culto a la perfección formal, ¿no? A la manifestación, y todo ello se va a basar en una manifestación literaria, ¿no? En esa perfección de ello, ¿no? En cambio, el simbolismo va a perseguir a un mundo profundo y sensible dentro de esta sociedad, ¿no? El cual va a ser símbolo o reflejo de la realidad existente, ¿no? De lo que en realidad se desarrollaba dentro de esta generación, ¿no? Dentro de esta época. De alguna otra forma ya venían desde un antecedente del realismo donde buscaban, ¿sí? Buscaban dar a conocer de alguna otra forma la realidad de esta sociedad, ¿no? Tal cual se desarrollaba, ¿no? Y en el modernismo va a seguir con este antecedente, ¿no? Si bien es cierto, tenemos dos escuelas, que son el Parnaso y el simbolismo, donde el Parnaso va a tomar, sí, por ejemplo, va a hacer énfasis en la búsqueda de lo lejano, ¿no? De lo exótico, de la antigüedad griega y oriental que se vaya a presentar durante esta época, ¿no? Y la idealización del pasado, ¿no? Entonces ellos van a un poco retroceder a los aspectos literarios donde van a buscar, sí, esto de significación, ¿no? Van a revalorar lo cotidiano, lo común, ¿no? Y la preocupación de la forma, ¿no? Donde va a ser la invención verbal, ¿no? El manejo virtuoso de la lengua e imitación de la antigua versificación griega, ¿no? Van a tener de alguna otra forma antecedentes clásicos griegos, ¿no? Y de lo medieval y renacentista de la época, ¿no? El simbolismo, ¿sí? En cuanto a las características por parte del simbolismo, vamos a encontrar, por ejemplo, la espiritualidad, la religiosidad, la concientización de la muerte, ¿no? Ellos van a tener mucho significación en cuanto a cómo el ser humano se desarrollaba al morir, ¿no? El aristocraticismo, la altivez, el desdén de lo vulgar, por ejemplo, la musicalidad, el ritmo de sus manifestaciones, la renovación del verso y la prosa y la simbolización, ¿no? Entonces van a tener aspectos literarios muy significativos, los cuales nos ayudan,
¿sí? De alguna u otra forma, su cambio o su realidad social, ¿no? Y vamos a poder diferenciarlo de alguna u otra forma, ¿sí? Esta manifestación literaria, ¿sí? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, si yo Sí, cojo un libro, por ejemplo, voy a poder diferenciarlo de los demás y poder contextualizarlo, ubicarlo, ¿sí? Dentro de las corrientes literarias, ¿no? Entonces, recuerden, Parnaso se preocupa por el manejo de la lengua, ¿sí? Y cierta imitación por la forma literaria griega, ¿no? En cambio, el simbolismo sí va a tener cierta espiritualidad, cierta religiosidad en cuanto a su manifestación, ¿no? Y lleno de simbolismo, donde la renovación del verso y de la prosa va a ser algo fundamental para ellos. Ya recuerden esas dos diferencias. Para luego surgir lo que es la generación del 98, ¿no? Lo cual va a representar un renacimiento, ¿sí? Al fecundarse el pensamiento nacional, ¿no? Con lo extranjero. ¿Qué quiere decir? Que aspectos dentro de una misma sociedad y los que van a ingresar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de cultura, lo mismo sucede, ¿no? Muchas culturas, por ejemplo, en un inicio tienen aspectos propios, ¿no? Pero a través del tiempo han ido evolucionando, ¿sí? Y han tenido diversos aportes también, ¿no? Entonces en ello se basa. ¿Sí? Lo cual va a influir, por ejemplo, en la literatura de la generación del 98, va a influir a través de Tolstoy, Nietzsche, Darío, Verlaine, ¿no? Lo cual va a resultar en su estilo, ¿sí? Muy realista o muy refinado, ¿no? De acuerdo a su manifestación literaria. Aquí el espíritu de protesta y rebeldía que va a combatir los valores tradicionales y se va a manifestar en el abandono de lo ampuloso, de lo bastante, se podría decir, ¿no? Con el uso de palabras fuertes, áridas y brutales, ¿no? Entonces ellos van a tener algún cierto rechazo por dicha manifestación, ¿no? Que tener mucho texto, pero que no significaban mucho, que no daban mucha información por medio, ¿no? Ahora, el amor, sí, va a ser auténticamente español, como las tradiciones que se van a ir plasmando, ¿no? El espíritu, el paisaje, los pueblos viejos, el lenguaje que van a usar y las actitudes que va a presentar el ser humano de esta generación, ¿no? Va a haber una rehabilitación, ¿sí? De los artistas antiguos, ¿no? Antiguos dándole nuevos valores, nuevas características, ¿no? Y románticos en el sentido de amor a España, ¿no? Y resucitar a Larra, por ejemplo, por su modo trágico y doloroso de manifestar su literatura. ¿No? Aquí van a tener un esfuerzo por acercarse a la realidad, tratando o pretendiendo conocer su tierra de palo, ¿no? Y escribir pura, ¿no? Aquí ellos o esta generación tiene un estilo bastante desarticulado que va a ser logrado a través de cláusulas pequeñas y sueltas, ¿no? Resucitando, por ejemplo, palabras viejas que van a ser empleadas en un lenguaje flexible y fragmentado para rescatar al lector al marasmo en que se encuentra, ¿no? En el baúl que se vaya a encontrar, ¿no? Acá va a haber cierta homogeneidad, que quiere decir igualdad, ¿no? En cuanto a la formación intelectual de la realidad, ¿no? De esta literatura, ¿no? El cual va a estar cristalizada a pesar de las diferencias individuales que se vaya a presentar durante esta generación, ¿sí? ¿Qué autores tenemos, por ejemplo, en Francia, con el simbolismo? Vamos a tener a Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stefan Mallarmé,
En el Parnaso vamos a tener a Teófilo Gauter, a Leconte de Lisle, José María de Heredia. Ya en Hispanoamérica, en Cuba, en Nicaragua, en Argentina y en Perú vamos a tener a diversos representantes como por ejemplo a José Martí, a Rubén Darío, a Leopoldo Lugones, a José Santos Chocano, ¿no? Van a ser diversas manifestaciones literarias o con varios representantes, ¿no? Entonces, para hablar del vanguardismo, se tiene que hablar de estos antecedentes. ¿Por qué? Porque van a tener mucho que ver con la forma de presentación de literatura de esta generación o de esta época, ¿no? Hasta ahí, ¿todo claro? Muy bien, muy bien. Veo que todo está claro. ¿No? Entonces, si venimos ya de un pensamiento realista, un pensamiento en el que los aspectos históricos de la sociedad van a ser significativos durante esta generación. El vanguardismo, sí, es un periodo de la mitad del siglo XX, que surge a mitad del siglo XX, donde este término vanguardista se va a utilizar para designar a todas aquellas tendencias artísticas, ¿no? Acá la literatura de esta generación o de esta época se va a basar mucho, sí, en lo artístico, en lo en el arte, ¿no? Su literatura también va a ser de alguna forma una manifestación bella, se podría decir, muy distinta a la que hasta el momento estaban acostumbrados, ¿no? Donde van a aparecer en la primera mitad de este siglo, ¿no? Que es del siglo XX, ¿no? Y que va a tener como finalidad oponerse a lo anterior, ¿no? A proponer nuevos conceptos, nuevas técnicas, nuevas formas de literatura que van a ser significativas y va a cambiar esta generación, ¿no? Entonces en ello se va a tener en cuenta, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, esta generación o esta literatura va a tener como antecedentes, sí, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que va a durar 4 años, del 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918, periodo que va a ser que va a estar dentro de guerras, ¿no? Primero para derrocar al zaraísmo, después para eliminar a Kerensky. Ya en 1918, por ejemplo, Rusia se va a convertir en república socialista, ¿no? En la famosa URSS, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial ya se inicia en el año, sí, 1939, el 1 de septiembre, cuando Alemania invade a Polonia, ¿no? Y ya 2 días después Inglaterra y Francia van a declarar la guerra al país germano, ¿no? Acá Alemania se rinde oficialmente el 8 de mayo de 1945, ¿no? Este periodo de la posguerra se va a caracterizar por los esfuerzos para organizar mecanismos, ¿no? Que van a estar encargados de vigilar y mantener la paz, ¿no? Cuyo resultado va a ser la creación de la ONU.
y el inicio de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, una situación que va a tener mucha desconfianza entre países del este y del oeste, ¿no? Aquí ellos van a tener de alguna otra forma, ¿sí? Va a tener una idealización que el hombre, ¿sí? Va a proponer volver a la realidad ya, ¿no? Y dejar atrás ese mundo ideal, ese mundo subjetivo, y va a preferir lo objetivo y lo racional de esta sociedad, ¿no? Aquí el hombre va a rechazar, ¿sí? Va las exaltaciones emotivas, la búsqueda de idealizar situaciones, ¿para qué? Para centrarse en lo real, ¿no? En lo objetivo, ¿no? Y va a buscar romper con todo lo que ya se venía dando anteriormente, ¿no? Dentro del romanticismo, de la generación del 98, ¿no? Y va a buscar entrar en una nueva etapa que no se hubiese visto con anterioridad, ¿no? A ver, para comprender ello, vamos a ver este pequeño video, ¿ya? En este video veremos el movimiento que rompe con lo tradicional y el pasado, el vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas, con la crítica a la economía de Marx, provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla el cotidiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la inteligencia y la tecnología, que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad y al ser humano. Con esta vorágine de cambios surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido o lo tradicional. El vanguardismo es, por tanto, un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites entre las artes. Así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Sus escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como norma. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú de la época como la prostitución o personajes marginales. Hay, por lo tanto, en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad y de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen, se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis o se crean nuevas palabras, en otras se carece de un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplea también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Sus exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia, inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional. Se emplea la escritura automática, que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista de nuestro objeto. En la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar. Es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica
denominado Gitanjafua. Esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América. En literatura va en contra de las reglas y desarrolla el verso libre. El impresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura. El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a ser una renovación radical para la literatura del siglo XX. Muy bien, ¿se comprendió mejor, chicos? Con el video se comprendió mejor. Sí, ¿verdad? Entonces el Sí, Miss. vanguardismo va a Exacto. ser muy significativa dentro de esta época, dentro de esta generación, porque va a buscar romper con todo lo cotidiano, con todo lo que ya se iba manifestando de forma general, de forma convencional, ¿no? Entonces él va a buscar, el vanguardismo busca causar extrañeza, ¿no? Y hacer de que la manifestación artística sea significativa, ¿no? Y va a tener un antirrealismo, una autonomía del arte, una poesía pura, la experimentación estética, que se va a llegar a concebir el poema como un objeto visual, ¿no? Como algo llamativo que tú puedas observar y te llame la atención, ¿no? De ahí la importancia de la distribución en el espacio de palabras y frases, la propuesta de abolición de los signos de puntuación, la búsqueda de nuevas formas poéticas, como la manifestación del verso libre, que va a ser de alguna otra forma ideal para transmitir las asociaciones libres, ¿no? Los temas libres de acuerdo a su forma de literatura, ¿no? Ya en Francia vamos a tener al neohumanismo con poesía y novela de Marcel Proust, Jean Giraudoux, en el surrealismo con André Breton, en Alemania con los nuevos líricos, con Stefan George, Rainer Maria Rilke, Hugo von Goffman, en novela a Franz Kafka, que es uno de los grandes manifestantes de esta generación, ¿no? Con su obra famosa de la Metamorfosis, ¿no? Aquí Kafka nace en Praga, en Checoslovaquia, en el año 1883 y fallece en el año 1924, ¿no? Acá su padre, que era comerciante y severo, sí, muy exigente con él, despreciaba a su hijo por ser muy débil, ¿no? Y por constantemente enfermarse, ¿no? Esta situación va a explicar ese carácter tímido y retraído, lo cual va a plasmarlo dentro de su texto literario, ¿no? El complejo de inferioridad que siempre va a padecer Kafka, ¿no? Kafka va a exteriorizar un carácter inseguro, ¿sí? Desde pequeño él va a buscar desesperadamente estar solo, ya que era enfermizo y creía que así como su padre lo despreciaba, la sociedad lo despreciaba a él, ¿no? Y su salud se va a empezar a eh, quebrantar, ¿sí? En 1905, el cual va a evidenciar un cuadro de tuberculosis en el año 1917, ¿no? Sin embargo, en el año 1906 logra graduarse en leyes de la Universidad de Praga, ¿no? Y va a trabajar en compañía de seguros, ¿no? El cual va a emplear como parte con su casi maniática actividad de escritor, ¿no? Aquí él en Praga
sí, va a tener la sensación de ser un extranjero, ¿no? Puesto que no se va a lograr integrar con la población, ¿no? Con la población checa, en razón de que su idioma era el alemán, ¿no? Y a causa de su raza y de su religión era prácticamente visto de alguna otra forma, ¿no? También en esta época va a expresar su descontento en cuanto al trabajo y su temor al padre dominante, el cual va a ser incapaz de comprender a un ser tan sensible como él, ¿no? Aquí Kafka, como muchos de los escritores contemporáneos, no van a participar de corrientes o escuelas, ¿no? Como sí se venía dando en las anteriores corrientes literarias, ¿no? Pero se le liga al expresionismo, ¿no? Por haber tratado el tema del conflicto entre padres e hijos en la carta al padre, ¿no? Tema que va a estar del expresionismo, ¿no? Y también se le va a relacionar al preexistencialismo por tratar, dice, el eterno problema de la condición humana, ¿no? Y poder plantear con estremecedora anticipación a Sastre, ¿no? A partir ya del año 1918 va a ser un transhumante, ¿no? Y va a vivir en Praga, ¿no? Con Surau, en Berlín y finalmente en el sanatorio de Kirling, donde va a fallecer, ¿no? Él, dentro de sus obras literarias, que es la Metamorfosis, la que ha trascendido a nivel mundial, va a presentar de una manera muy extravagante, ¿sí? Donde cómo es que debido al estrés a ello va a cambiar, ¿sí? La perspectiva o la fisionomía de Samsa, ¿no? Aquí en el nudo se va a presentar cuando su jefe va a tocar la puerta y ve a Gregorio Samsa convertido en un monstruo, ¿no? Y él va a ser despreciado por toda su familia, hasta por su jefe de trabajo, ¿no? Y se ve que parte de su biografía real de Franz Kafka lo plasma en la metamorfosis, ¿no? Y de tanto desprecio, sufrimiento que él va a tener, él muere, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver este pequeño video, forma de resumen de esta historia, ¿no? Que narra la historia de Gregorio Samsa, que se hacía cargo de su familia en particular, era que el proveedor de esta familia, el estrés debido a que no, su familia no lo consideraba del todo completo, ¿sí? Él se convierte en se podría decir, en una cucaracha, ¿no? En un escarabajo, donde va a ser despreciado y repugnado por toda su familia, ¿no? Que ya casi no le alcanzaba la comida, le alcanzaba por debajo de la puerta, lo empieza a despreciar hasta que él escucha de que están planeando deshacerse de él, ¿no? Y al pasar ello, él sufre demasiado porque esperó el apoyo de su familia y no entendía el por qué se comportaban de esa forma si él había ayudado mucho a ellos, ¿no? Entonces, como bien dice en el análisis, él muere, ¿sí? De tanto sufrimiento al ver el desprecio de su familia, ¿no? A ver, vamos a ver este pequeño video. Hola a todos, el día de hoy nos vamos a transformar en un insecto gigante para asustar a todo el mundo, incluso a nosotros mismos, con La Metamorfosis de Franz Kafka. Acompáñenme. Todo comienza una mañana en el que el protagonista de nuestra historia, Gregorio Samsa, despierta postrado en su cama y se da cuenta que se ha convertido en un horrible insecto gigante. Pensando que era un sueño y tratando de olvidar lo que pensó que había visto, se vuelve a dormir. Se intenta voltear en su cama y descubre que tiene un nuevo cuerpo y que es muy difícil moverse cuando está acostado en su espalda. En eso, voltea a ver el reloj y se da cuenta que se quedó dormido y que va a perder el tren de las 7 de la mañana para irse a trabajar. Su madre, preocupada, porque ya era tarde, va a tocar la puerta de su habitación. Pero algo muy extraño le ha pasado, puesto cuando Gregorio intenta hablar, solo le salen sonidos extraños, como tipo chillidos,
y no le es posible comunicarse. Intenta nuevamente salir de su cama, meciéndose y tomando impulso de muchas formas posibles, cuando de pronto escucha entrar a su casa al supervisor en jefe de su oficina, preguntando por qué Gregorio no se había presentado a trabajar. Impulsándose con toda su fuerza, logra salir de su cama y les informa que abrirá la puerta momentáneamente. El supervisor llega a la puerta de su habitación y le advierte de las consecuencias de faltar a su trabajo y le recuerda que últimamente el desempeño en su trabajo ha dejado mucho de qué hablar. Como puede, Gregorio, ya convertido en una cucaracha gigante, abre la puerta y cuando su madre lo ve, se sorprende tanto que se desmaya y el supervisor, viendo la situación, sale despavorido de su casa también. El padre de Gregorio, enojadísimo con la transformación de Gregorio en un insecto gigante, toma un bastón con la mano derecha y con la mano izquierda un periódico y comienza a golpear sus pies para asustarlo y hacer que se regrese a su habitación. Eventualmente Gregorio, por miedo a que su familia lo viera, entra en una rutina de esconderse debajo del sofá que se encontraba en la sala de su casa, y su hermana Greta le alimenta con vegetales y otros alimentos podridos, puesto que los alimentos frescos ya no eran de su agrado. Aparte de eso, hace un hábito de escuchar a través de las paredes de su habitación cómo su familia constantemente se queja de su situación financiera, ya que antes de que Gregorio sufriera su metamorfosis, él era el único sustento de su familia, y ahora sin entradas de dinero a su hogar, tenían que buscar otra forma de sustento. Los días pasan, y Gregorio comienza a sentirse un poco más en confianza con su nuevo cuerpo, y comienza a trepar las paredes y el techo. En particular le gustaba colgarse en las alturas de su habitación. En uno de esos días en los que Gregorio se encontraba trepado en la pared, la madre lo descubre y del susto se desmaya otra vez. La hermana, viendo lo sucedido, intenta hablarle por primera vez desde su transformación y sale corriendo de su habitación hacia la cocina. En eso, su padre, quien regresaba a casa después de su primer día de trabajo y asumiendo que Gregorio había intentado atacar a su madre, le comienza a aventar una y otra manzana y una de ellas logra penetrar su espalda y sin poder hacer nada se le queda incrustada. Después del ataque, Gregorio logra escabullirse y llega a su habitación, pero gravemente herido. Con la severa crisis financiera en la que se encontraba la familia Samsa, comienzan a haber diferentes formas de generar más ingresos para su manutención y logran alquilar algunas habitaciones de su departamento a 3 hombres. Un día, mientras los 3 huéspedes se encontraban en la sala, Greta saca el violín y comienza a tocar unas piezas. La música que sale del violín que su hermana está tocando es tan maravillosa para Gregorio que decide salir debajo del sofá para acercarse un poco más y escuchar un poco mejor. Pero cuando descubren al insecto gigante en el que se había convertido Gregorio, se indignan muchísimo y deciden marcharse de la casa de la familia Sansa inmediatamente. Claro, pero antes de marcharse, le dijeron al señor Samsa que no iba a pagarle ni un centavo por las condiciones tan repugnantes en las que se encontraba el departamento. Después de todo este escándalo, Greta le dice a sus padres que se tienen que deshacer de Gregorio lo antes posible, o de lo contrario, les arruinará la vida por completo. Su padre, en total acuerdo con Greta, tiene la esperanza de que Gregorio entienda y que bajo su propio pie se fuera de sus vidas. Gregorio entiende perfectamente la dura situación por la que su familia está pasando y decide encerrarse en su habitación por completo y nunca salir. Gregorio decide salir de la vida de su familia y muere. Ya sin la preocupación de tener a Gregorio en casa y sintiéndose un poco más liberados, la familia Samsa salió del departamento para tomar un tranvía y viajar por las afueras de la ciudad. Meses después, se dan cuenta de que Greta había florecido y se había convertido en una mujer muy hermosa y hacen planes para conseguirle un esposo. Este libro es un claro ejemplo de lo que es ser un individuo en esta sociedad capitalista. Lo único que nos exige la sociedad es que agachemos la cabeza, trabajemos muy duro y ganemos dinero. Pero estas exigencias no son exclusivas de tu jefe tirano en el trabajo, sino que estas exigencias pueden venir directamente de tu familia, que se supone que te quieren incondicionalmente. Verán, mientras Gregorio andaba partiéndose la espalda para poder proveer para su familia y que no les faltara nada, ellos nunca dijeron nada. Y cito, en ese tiempo, la única preocupación de Gregorio
había sido que todos olvidaran tan pronto como fuera posible la desesperanza y desgracia en que los había sumido la quiebra del negocio familiar. Se le aceptaba el dinero con agradecimiento y él lo entregaba de buena gana, pero nada más. Pero una vez que Gregorio se convierte en una cucaracha gigante, toda la familia tiene que poner de su parte y empezar a generar entradas de dinero para la familia. Al principio, Greta, su hermana, era la única que le ayudaba y le daba de comer, pero eventualmente ella misma es la que convence a sus padres de deshacerse de Gregorio. Se les olvida que antes de la metamorfosis, él era el que tenía que salir a trabajar para poder mantener a toda la familia, pero ahora que ya no puede proveer el sustento, se quejan porque ahora los tres tienen que mantener a Gregorio. Cuando tu propia familia te ve como un banco que solo puede proveer dinero, estamos viviendo en una sociedad tan cruel y tan fría que puede convertir a una persona de buen corazón como Gregorio en un insecto despreciable. Algunos estudiosos del libro se cuestionan si en verdad Gregorio se convirtió en un insecto gigante, o quizá Gregorio, al ser objeto de reclamos todos los días de su vida por su jefe en el trabajo y su familia, lo hicieron sentirse como un insecto. Y cito: la emoción de los negocios no es ni lejos comparable a las vicisitudes que impone el flagelo de viajar, las preocupaciones acerca de las conexiones del tren, la comida irregular o francamente mala, el hallarse siempre en constante cambio, incesante, y en encontrar una cordialidad en personas desconocidas. Al diablo. Muy bien. Entonces, Franz Kafka, de alguna otra forma, muestra a través de la metamorfosis la realidad social de esta generación, ¿no? De cómo fue cambiante y cómo muestra el aspecto fundamental de esta literatura. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta acá? Muy bien. Veo que el